Él nunca lo vio venir. Y sinceramente yo nunca pensé que llegaría tan lejos. Pero cuando un hombre te mira a los ojos y te dice que es imposible que comprendas su mundo, a veces la única respuesta honesta es dejar que descubra exactamente en qué mundo se encuentra. Me llamo Walter Kowalski. Tengo 63 años. Nací en Thunder Bay, Ontario, hijo de un inmigrante polaco que trabajaba en los silos de grano y de una madre que limpiaba casas en la zona norte de la ciudad 3 días a la semana. No éramos pobres en el sentido que destroza a las personas. Éramos pobres en el sentido que les enseña. Cuando yo tenía 10 años, las manos de mi padre estaban tan ásperas que cuando me las estrechó antes de irme a mi primer día de instituto, sentí como si estuviera agarrando la corteza de un abedul. Nunca se quejó de ello, ni una sola vez. Solía decir que los callos en las manos de un trabajador eran la autobiografía más honesta que una persona podía escribir. Llevé eso conmigo durante 40 años. Pasé mis 20 años manejando el martillo en construcciones residenciales en el noroeste de Ontario. A los 30, tenía mi título de oficial y un pequeño equipo de 3 hombres que confiaban en mí lo suficiente como para seguirme de obra en obra. A los 40, había constituido mi primera empresa, Kowalski General Contracting, y estábamos consiguiendo contratos para desarrollos comerciales en toda la provincia. No era ostentoso al respecto. Conducía el mismo tipo de camioneta que siempre había conducido. Llevaba el mismo tipo de botas de trabajo. Tenía mi oficina encima de una ferretería en un centro comercial a las afueras de Sudbury, porque el alquiler era razonable y no necesitaba impresionar a nadie con mi dirección. Cuando cumplí 60 años, Kowalski Construction Group se había convertido en algo que a mi padre le habría costado creer si se lo hubiera explicado. Operábamos en 4 provincias. Teníamos participación en 17 proyectos de desarrollo activos. Empleaba a poco más de 400 personas directamente y a otras 200 a través de acuerdos de subcontratación. Habíamos completado 3 importantes contratos de infraestructura pública para el gobierno federal y una ampliación de un hospital en el norte de Ontario, de la que todavía me siento orgulloso cada vez que paso por delante. Pero seguía conduciendo el mismo tipo de camión y llevaba el mismo tipo de botas. Mi hijo Danny tiene 31 años. Es un buen hombre. Tiene la paciencia de su madre y Dios le ayude, mi terquedad. Conoció a su prometida Claire en un programa de educación continua de la Universidad de Toronto hace unos 4 años. Claire es inteligente, cariñosa y hace reír a Danny de una manera que no había visto en él desde que era adolescente. Me gustó inmediatamente. Me gustó aún más que fuera claramente ella misma. Tenía opiniones, se aferraba a ellas y no las cambiaba solo para mantener la paz. Ese tipo de carácter vale más que la mayoría de las cosas que puedo nombrar. El compromiso se había anunciado el otoño anterior. La boda estaba prevista para julio en una propiedad al este de Collingwood. La familia de Claire era de la zona de Oakville, de la vieja aristocracia, de la que no habla demasiado de sí misma, pero se asegura de que acabes notándolo. Su padre se llamaba Reginald Ashworth. Tenía 67 años, estaba semijubilado y había pasado la mayor parte de su carrera como socio principal de una empresa de inversiones de Bay Street. Era el tipo de hombre que conocía los restaurantes adecuados, los clubes adecuados y a las personas adecuadas. Tenía ese refinamiento particular que no proviene del esfuerzo, sino de no haber tenido que esforzarse nunca en nada que le importara. No lo digo con amargura, lo digo como una observación. Hay hombres que se forjan con las dificultades y hombres que se forjan con la facilidad, y normalmente se les puede distinguir en los primeros 10 minutos de conversación. En el caso de Reginald, lo supe en los 3 primeros. La cena de ensayo se celebró un jueves por la noche, a finales de junio, en un comedor privado de un restaurante cerca de Collingwood, que, según me dijeron, tenía una lista de espera de 2 meses para reservar. El viaje desde Sudbury me había llevado unas 3 horas y media. Llegué en mi camioneta,
La aparqué en el estacionamiento entre un Mercedes y un Range Rover y entré vestido con pantalones de vestir, una camisa con cuello y la chaqueta que mi nuera Margaret me había comprado para la graduación universitaria de Dani. Era una buena chaqueta, pero admito que la había usado más veces de las que debería sin llevarla a la tintorería. La familia de Claire ya estaba reunida cuando llegué. Había unas 20 personas en la sala, los padres de Claire, sus dos hermanos y sus esposas, varios amigos de la familia y algunos amigos comunes de Dani y Claire de la ciudad. Dani estaba al otro lado de la sala, hablando con uno de los hermanos de Claire, pero enseguida me vio y se acercó para saludarme. «Has venido», me dijo, y me abrazó como lo había hecho desde que era pequeño, con todo su cuerpo, no solo con los brazos. «Sabía que vendrías», le respondí. Claire se acercó y me besó en la mejilla, y le dije que estaba preciosa, porque lo estaba. Me presentó a su madre, Patricia, que fue amable y cordial, y luego a su padre. Reginald Ashworth tenía ese tipo de apretón de manos que lo dice todo, lo suficientemente firme como para ser técnicamente aceptable, lo suficientemente breve como para comunicar que el gesto era una formalidad más que un saludo. Me miró con esa expresión particular que he visto en cierto tipo de hombres toda mi vida, el rápido escaneo de arriba a abajo, el pequeño reajuste detrás de los ojos cuando deciden en qué categoría te colocan. «Walter», dijo, «me alegro de que hayas venido. No me lo habría perdido», respondí. «Es un largo camino desde Sudbury», dijo con una pequeña sonrisa que no era del todo una sonrisa. «Es lo que esperaba», respondí. Poco después nos sentamos a cenar. Me sentaron frente a Reginald, con Patricia a su izquierda y uno de los hermanos de Claire, un hombre llamado Sebastian, a su derecha. Dani estaba 3 asientos más allá, absorto en una conversación con el hermano menor de Claire y su esposa. La velada comenzó de forma bastante agradable. La comida era excelente. El vino era bueno. Patricia me preguntó por Sudbury, con lo que parecía un interés genuino, y yo le hablé un poco de la ciudad, de los cambios que había visto en 40 años, de cómo la tierra de allí te llega al alma si te dejas llevar. Ella escuchaba con atención. Era buena oyente. Reginald estuvo más callado durante los aperitivos. Contribuyó a la conversación de la mesa de forma mesurada y ocasional. Un comentario aquí, un nombre mencionado allá. Me dio la sensación de que era un hombre acostumbrado a dominar la sala sin parecer que lo intentaba. Fue durante el plato principal cuando las cosas empezaron a cambiar. La conversación había pasado al tema de los planes de la joven pareja después de la boda. Iban a pasar 2 semanas en Portugal. Luego volverían y comenzarían el proceso de búsqueda de una casa en el barrio anexo de Toronto. Reginald hizo un comentario sobre el mercado, sobre cómo las propiedades en ciertas partes de la ciudad se habían complicado, y yo coincidí en que la última década había cambiado significativamente las cosas desde el punto de vista del desarrollo. Me miró con leve curiosidad. «¿Usted sigue el mercado inmobiliario de alguna manera?», le dije. Él sonrió con la misma sonrisa tenue de antes. «Es bastante especializado», dijo, «especialmente el desarrollo comercial. He formado parte de algunos comités de inversión que han estudiado proyectos en ese ámbito. Es un mundo particular, en el que las relaciones y el posicionamiento son muy importantes y que no siempre es fácil de entender desde fuera». «Imagino que no», dije. Dejé el tema ahí. No añadí nada más. Dani había echado un vistazo desde el otro extremo de la mesa y pude ver que estaba leyendo el momento con esa agudeza que tenía desde que era niño. Patricia le preguntó a Sebastián algo sobre su trabajo y la conversación cambió de tema durante unos minutos. Hablé con la mujer que estaba a mi izquierda, una amiga de la familia de Claire llamada Helen, que resultó ser una profesora jubilada de Burlington con un ingenio rápido y opiniones muy firmes sobre el estado de las infraestructuras públicas, lo que me pareció refrescante. Entonces Reginald se volvió hacia mí. «¿A qué te dedicas, Walter?»,
Me preguntó con el aire de alguien que ya se había respondido a sí mismo. A la construcción, le dije. Asintió lentamente. De esa manera tan particular, que significa que una persona está confirmando una conclusión a la que ya había llegado. Empecé en el sector residencial, le dije, y con los años fui ampliando. Claro, dijo. Cogió su copa de vino. Es un trabajo sólido y honesto. Los oficios han sido cruciales en todo este crecimiento. Lo digo sinceramente. ¿Dónde estaría la ciudad sin la gente dispuesta a hacer ese tipo de trabajo, verdad? Le dije que estaba de acuerdo con él. Dani mencionó tu empresa, dijo Kowalski algo. Kowalski Construction Group. Le dije, ¿verdad? Dejó su copa sobre la mesa. Está muy orgulloso de ti, eso está claro. Lo dijo como se elogia el dibujo de un niño. Debe de ser una sensación agradable construir algo así. Una empresa local. Me mantiene ocupado, le dije. Se recostó ligeramente en su silla. Ya sabes, el futuro de CLA, lo que va a emprender con Dani, es algo que Patricia y yo nos tomamos muy en serio. Estoy seguro de que lo entiendes. El mundo en el que se ha criado, el tipo de vida al que está acostumbrada, los círculos en los que se mueve, requieren una base determinada. No todo el mundo aprecia lo que eso significa. Hizo una pausa. No pretendo ofender. Por supuesto, es un mundo diferente. No necesariamente entenderías todo lo que conlleva mantener ese tipo de vida. La mesa seguía llena de ruido con otras conversaciones. Solo Patricia, Sebastián y Helen estaban lo suficientemente cerca como para haberlo oído claramente. Patricia bajó la vista hacia su plato. Sebastián miró a su padre con una expresión que no pude descifrar del todo. Dejé el tenedor sobre la mesa. Miré a Reginald Ashworth al otro lado de la mesa y dejé que el silencio se prolongara un momento. No lo suficiente como para ser grosero, lo suficiente como para ser deliberado. Puede que tengas razón, dije. No estoy seguro de entender completamente ese mundo, asintió, satisfecho. Sin embargo, entiendo algunas cosas, continué, manteniendo mi voz tranquila, conversacional. Entiendo lo que significa construir algo desde una obra en el noroeste de Ontario, con 3 hombres y una pala cargadora usada. Entiendo bastante bien los procesos de contratación pública federal. Hemos completado 3 contratos de infraestructura para el gobierno en los últimos 12 años. Entiendo los convenios colectivos de 4 provincias porque empleamos a algo más de 400 personas directamente y mantenerlas trabajando y cuidadas es la parte que más me importa. Cogí mi vaso de agua. Entiendo el desarrollo comercial lo suficientemente bien como para que actualmente tengamos participación en 17 proyectos activos. Uno de ellos, da la casualidad, es un desarrollo de uso mixto en el extremo oeste de Oakville. Creo que la revisión del Comité de Inversiones para la financiación principal pasó por el escritorio de alguien en Meridian Capital hace unos 8 meses. La expresión de Reginald había cambiado. La mirada de satisfacción había desaparecido. En su lugar había algo que parecía un cuidadoso recálculo. Yo conocía Meridian Capital porque era una de las 3 empresas de inversión que habían presentado cartas de intención para cofinanciar nuestro proyecto de Oakville. Se trataba del mayor proyecto urbanístico que Kowalski Construction Group había emprendido jamás, con un valor previsto tras su finalización que habría resultado incómodo mencionar en una conversación educada durante una cena. El socio principal de Meridian, que se había puesto en contacto con nosotros personalmente para expresar su interés, era un hombre llamado Gerald Ashworth, el hermano menor de Reginald. No lo había mencionado antes de la cena. Si soy sincero, no tenía intención de mencionarlo en absoluto. Había acudido a esta cena como padre de Dani, no como director de un grupo constructor. No tenía ningún interés en hacer una entrada triunfal ni en establecer una posición. Estaba allí porque mi hijo se casaba con una mujer que me gustaba de verdad y quería estar presente. Pero hay momentos en los que un hombre no te deja otra opción digna que decirle la verdad sobre cuál es tu posición.
Sebastián me miraba con una expresión que había pasado de ser indescifrable a algo muy parecido a la diversión. Patricia levantó la vista de su plato. Reginald carraspeó. Gerald mencionó que había empezado y luego se detuvo. Mencionó el proyecto de Oakville, el grupo Kowalski. Buen proyecto, dije. Estamos orgullosos de él. No lo estaba. Hizo una pausa. No sabía que lo estuvieras. No hay razón para que lo estés, dije. Y lo dije sin malicia. No he venido aquí esta noche para hablar de trabajo. He venido porque Danny es mi hijo, y Claire va a ser mi nuera, y estoy muy contento por ambas cosas. Patricia posó brevemente la mano sobre el brazo de Reginald. Fue un gesto pequeño, discreto, pero yo lo noté. La conversación siguió su curso. El resto de la cena transcurrió en un tono diferente al de la primera parte. Reginald me habló 2 veces más antes de que terminara la velada. Una vez para hacerme una pregunta sincera sobre los patrones de desarrollo de la región de Collingwood y otra para decirme que esperaba que tuviéramos la oportunidad de hablar más detenidamente antes de la boda. En ambas ocasiones me miró cuando me habló, no a través de mí, ni más allá de mí, sino a mí. Esa noche conduje de vuelta al hotel por la oscura autopista con las ventanillas bajadas y la radio apagada. Pensé en las manos de mi padre, pensé en la cara de Danny durante la cena, en esa alerta vigilancia que había visto desde el otro extremo de la mesa. Pensé en Claire, que había venido a buscarme antes de que saliera del restaurante, y me había abrazado y susurrado que lo sentía. Y yo le había dicho que no tenía nada de qué arrepentirse, y lo decía completamente en serio. La boda fue 6 semanas después. Era una tarde despejada, de esas que a veces se dan en julio en el sur de Ontario, como para recordarte por qué la gente siempre ha querido vivir cerca del agua. La ceremonia se celebró en un campo de hierba alta con vistas a la bahía georgiana en la distancia. Y cuando Danny se situó al final del pasillo y vio a Claire caminar hacia él, su rostro hizo algo que no intentaré describir porque no le haría justicia. Solo diré que no fui la única en ese campo que tuvo que apartar la mirada por un momento. En la recepción, Reginald pronunció un discurso. Fue elegante y cálido, como era de esperar. Habló de la infancia de Claire, de los valores que él y Patricia habían intentado inculcarle, de dar la bienvenida a Danny a la familia. Luego, cerca del final, hizo una pausa, como suelen hacer los oradores cuando están a punto de decir algo que no han ensayado completamente. «Quiero decir algo sobre Walter», dijo, el padre de Danny. Yo estaba en la mesa más cercana al pequeño estrado que utilizaban como escenario. Levanté la vista. Hice una suposición en la cena de ensayo. Reginald dijo, mirándome directamente, era el tipo de suposición de la que no me siento orgulloso. Walter tenía todo el derecho a corregirme de una manera que habría sido embarazosa, pero decidió no hacerlo. Hizo una pausa. Me dejó descubrir por mí mismo la verdad, y lo hizo con más elegancia de la que yo merecía. Levantó su copa en honor a Walter y a lo que todos podíamos aprender de un hombre que nunca necesitó que los demás supieran quién era. Había quizás 120 personas en esa carpa de recepción. Levantaron sus copas. Danny me miró desde la mesa principal y me lanzó una mirada que lo decía todo. Levanté mi copa hacia Reginald y asentí con la cabeza. Y eso fue todo lo que tuvo que pasar. En los meses siguientes, vi a Reginald varias veces en Navidad y en una cena que Patricia organizó en Año Nuevo. Una vez cuando él y Danny vinieron en coche a una de nuestras visitas a las instalaciones de Oakville, a la que Reginald había pedido asistir por lo que parecía ser una curiosidad genuina más que por diligencia debida. En esas conversaciones se mostraba diferente, seguía siendo refinado y se sentía cómodo consigo mismo, pero escuchaba más de lo que hablaba. Patricia se lo contó a Claire en privado, y Claire se lo contó a Danny. Y Danny me dijo con una sonrisa que Reginald había dicho que yo era el hombre más interesante que no esperaba conocer. Gerald Ashworth, su hermano, acabó incorporándose al consorcio financiero de Oakville. Tuvimos una buena relación de trabajo.
No se parecía en nada a su hermano en su primera impresión de las personas, y nos llevamos bien desde el principio. El proyecto Oakville comenzó la primavera siguiente. Si todo va según lo previsto, estará terminado en unos 2 años y medio. 400 unidades residenciales, locales comerciales en la planta baja y un pequeño parque público a lo largo de la costa que insistimos en incluir, incluso cuando las cifras lo hacían incómodo. Algunas cosas merecen la pena el coste. Últimamente he estado pensando en lo que solía decir mi padre, no solo sobre los callos, sino sobre otra cosa que me dijo una vez cuando tenía unos 17 años y había vuelto a casa frustrado después de que un capataz en un trabajo de verano me hubiera despedido delante del resto del equipo. Recuerdo estar de pie en la cocina, con la mandíbula apretada, deseando decir que estaba enfadado sin querer admitirlo. Mi padre estaba sentado a la mesa con su té. Me miró durante un largo rato. Walter, me dijo, un hombre que necesita que tú sepas quién es, aún no está seguro de sí mismo. Pero un hombre que sabe quién es, puede permitirse esperar. Yo tenía 17 años. Lo archivé sin entenderlo del todo. Ahora pienso en ello a menudo, sobre lo que cuesta insistir en que te vean y lo que te libera cuando no lo necesitas, sobre cómo la forma más silenciosa de confianza es aquella que no requiere público, sobre la diferencia entre un hombre que lleva su valor en el pecho como una placa con su nombre y un hombre que lo lleva en sus manos en el trabajo, en las 400 familias que vuelven a casa los viernes con algo ganado. Reginald Ashworth no era un mal hombre. Quiero dejar eso claro. Era un hombre que había vivido una vida que, en su mayor parte, había confirmado lo que ya creía sobre la naturaleza de las cosas, y nunca se le había dado una razón suficiente para cuestionarlo. Esa es una condición más común de lo que la mayoría de nosotros queremos admitir, y es una de la que no puedo afirmar estar completamente libre. Todos llevamos la huella del mundo en el que nos criamos. La cuestión es si estamos dispuestos a dejar que esa huella cambie con lo que encontramos, o si insistimos en hacer que todo lo que encontramos se ajuste a la huella que ya tenemos. Él eligió dejar que cambiara. Esa elección, hecha públicamente y a costa de su propio orgullo, me dijo más sobre su verdadero carácter que la condescendencia que mostró en la cena. Danny y Claire esperan su primer hijo en primavera. Al final, no han comprado una casa en el anexo, sino más al este, en un barrio por el que pasearon una tarde de octubre y del que se enamoraron por razones que ninguno de los dos podía explicar con claridad, que es la razón correcta para enamorarse de un barrio. Fui a ver la casa el fin de semana después de que les dieran las llaves. Era un sábado por la mañana, frío y soleado, como suele ser octubre en Ontario cuando se pone en serio. Danny me recibió en la puerta principal y me enseñó todas las habitaciones, señalando lo que pensaban arreglar, lo que querían conservar y dónde pensaban poner la habitación del bebé. Tenía la misma forma de evaluar un espacio que su abuelo. Me fijé en que se quedaba en medio de una habitación y giraba lentamente, midiendo las cosas con la mirada antes de decir nada. Nos quedamos en el patio trasero después de ver la valla que necesitaba arreglos y el árbol que requeriría atención en primavera. La valla no está mal, dije. Unas semanas de trabajo, quizá 2. Esperaba que dijeras eso, dijo Danny. Vendré en noviembre, dije. Pues hazlo bien. Asintió con la cabeza. Luego se quedó callado un momento, como cuando tiene algo en mente y está decidiendo si decirlo en la cena de ensayo, dijo finalmente. Lo vi. Lo que te dijo, sé que lo viste. Quería decir algo. También lo sé. Me miró. ¿Por qué no lo hiciste entonces? Podrías haberlo hecho. Pensé en ello, en las 100 formas en que podría haber respondido a Reginald Ashworth al otro lado de la mesa, y decidí no hacerlo. Porque no se trataba de ganar la velada, dije, y porque Claire quiere a su padre, y porque a veces lo más poderoso que se puede decir es no decir nada hasta el momento en que decir algo realmente importa. Danny se quedó callado un rato. Abuelo, dijo, no como una pregunta,
solo la palabra. «Tu abuelo», le dije. Nos quedamos allí, en el patio trasero de su nueva casa, hasta que el frío se hizo intenso. Entonces entramos y preparamos café. Su esposa regresó de hacer un recado con la compra y una anécdota sobre un problema de aparcamiento que la hizo reír antes de entrar por la puerta. Y la tarde se convirtió en lo que se convierten las buenas tardes cuando dejas de intentar convertirlas en algo. Más tarde, conduciendo de vuelta al norte por la 400, la autopista que se abre más allá de Barry, en el largo y tranquilo tramo, que siempre me parece que la provincia respira por fin, me encontré pensando en lo que se transmite y lo que se pierde. En las cosas que un padre le da a un hijo y que no tienen nombre. No es dinero, ni consejos, ni siquiera un ejemplo exactamente, sino algo más parecido a una atmósfera. La forma en que una persona se mueve a través de las dificultades, la forma en que se comportan cuando están siendo evaluados y lo saben, la forma en que deciden en la tranquilidad de su interior lo que van a hacer. Mi padre me dio eso, no en un discurso, ni en una lección. Después de 40 años viéndole coger su fiambrera y marcharse, espero haberle transmitido algo de eso a Dani. Espero que él transmita algo de eso al niño que está por llegar. Espero que ese niño crezca sabiendo que las cosas más valiosas que una persona lleva consigo rara vez se ven por fuera. Que el mundo juzga rápidamente y a menudo de forma errónea. Y que la respuesta correcta a ser subestimado no es la ira, ni el rendimiento, sino la paciencia. La paciencia profunda y constante de una persona que ya conoce la verdad sobre sí misma y se conforma con dejar que salga a la luz en su momento. Esa es una lección que ningún discurso puede enseñarte, ninguna membresía de club, ninguna cartera de inversiones, ningún restaurante con 2 meses de espera para conseguir mesa. Viene de algún lugar más antiguo que todo eso. Viene de las manos de un padre, ásperas como la corteza de un abedul, que sostienen las tuyas el primer día de algo nuevo.